a buscar juntos, por favor, en Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Versículo 33. Un versículo. Mateo 13, versículo 33. Voy a leerles la versión NBI. Gracias, Señor. Como es un solo versículo, tenemos que estar muy atentos. Cuando lo tengan, lo leemos, ¿sí? Si nos aferramos al Espíritu Santo, es inevitable que vengan cosas poderosas, cosas grandes a nuestras vidas. Por supuesto, esas cosas grandes a veces tienen un precio. ¿Un precio en qué sentido? Un precio de sacrificio, un precio de esfuerzo de nuestra parte. Por supuesto, seguir a Jesús es un esfuerzo. Tiene un esfuerzo. La salvación es gratis, escuchaba el otro día, pero la unción tiene precio. El ver al Señor respondernos muchas veces nos lleva o seguirlo a Él, nos lleva a un esfuerzo, a un precio que pagar con nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida. Pero sí tenemos una seguridad. Lo que Dios tiene siempre es superior a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros podemos lograr. O sea, qué bueno esta noche poder aferrarnos al Espíritu Santo y decir: Señor, yo quiero lo que vos tenés para mi vida. ¿Cuánto lo quieren? Yo lo quiero, amén. Decí conmigo, yo lo quiero. Amén. Gracias, Señor. Mateo 13, versículo 33. Son palabras del Señor. Dice: les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Diga conmigo, hizo crecer. Otra vez, hizo crecer toda la masa. Amén. Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer. Yo entiendo que en aquel tiempo tal vez era común que la mujer sea la que haga las masas. Yo amaso, por ejemplo. Algunos son testigos de esto. Yo amaso, amén. Y entiendo bien. A ver, ¿cuántos saben hacer alguna masa, algún pan casero? Gracias, no lo tenemos al Tizi que anda vendiendo pan casero, el hijo de Rafa. Pero hoy varones y mujeres lo hacen, ¿sí? Pero en aquel tiempo tal vez era más de la mujer. Pero dice, una mujer tomó levadura y la colocó en cierta proporción, en cantidades diferentes de harina, en 3 medidas de harina, dice. Nosotros los que amasamos solemos usar un cubito de levadura para 1 kilo de harina, ¿no? Más o menos en esa proporción. Pero dice que Jesús hace énfasis en esta parte. Y eso es por lo cual lo compara con el reino de los cielos. Que la levadura colocada en la mezcla de harina hizo crecer toda la masa. Yo quiero que esta palabra entre a tu corazón porque hoy tengo algo bien claro del Señor para hablarte. Podamos entender lo que provoca primero la levadura en una masa, eso lo sabemos todos, o la mayoría. Mira, ahí viene el ejemplo que la teníamos Abri que nos estuvo preparando el bollo. Aquí este bollo está hecho recién. No es de plástico, es de harina. Y espero que tenga la levadura adentro, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí mientras que prediquemos vamos a tener ese bollo ahí. Importante saber de que este bollo que tenemos aquí es lo que Jesús compara al reino de los cielos, sin entrar mucho en tecnicismos, pero para que entiendan cómo trabaja la levadura. Uno busca rápidamente en el Google y vas a encontrar información. Dice que es un microorganismo vivo. Todos sabemos que la levadura está viva, que tiene vida, ¿no? Dice que fermenta con los azúcares de la harina. Escuchen esto. Produciendo dióxido de carbono y alcohol. Y el gas queda atrapado, ese gas que se provoca, queda atrapado en la red de gluten. Por eso cuando una harina, por ejemplo, es una harina 3.0, tiene más gluten, y ustedes saben que la harina 3.0 se usa para el pan porque leuda más. Es por el gluten, esa red que contiene los gases resiste el efecto de la levadura, pero a su vez eso le permite crecer y expandirse más al pan, haciendo que la masa crezca y se vuelva esponjosa. Espero a nadie le dé hambre de esto que estamos hablando. Pero ese es el principio. Ahora, la realidad es que la levadura empieza su proceso cuando se la pone en contacto con agua tibia. Eso lo sabemos la mayoría, ¿sí? Y al colocarla en la harina, lo que busca la levadura es tener contacto con los azúcares de la harina. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Ahora lo van a entender. Yo me estoy parando en lo que el Señor dijo. Dijo que el reino de Dios hace lo mismo, podríamos decirlo en estas palabras, que lo que la levadura provoca en la harina. Ahí es donde estoy entrando en la rema. Es una palabra que el Señor hoy me habló. Y dice el reino de Dios. Yo no sé qué entienden ustedes por reino de Dios. Pero Jesús muchas veces englobaba el concepto de todo lo que Dios puede hacer o todo lo que Dios hace o dice con la palabra el reino de Dios.
Uno podría tomarlo como un lugar físico donde está el reino de Dios. Uno dice, bueno, la iglesia, pero es mucho más que eso. No es solo un lugar o algo que está por venir, sino es donde Dios está obrando. Eso se le llama reino de Dios. Donde Dios está hablando, eso también es reino de Dios. Donde hay un avivamiento, eso es reino de Dios. Y Jesús dice que el reino de Dios es como la levadura, que entra en la harina. De la misma manera, el obrar de Dios va a causar el mismo efecto en tu vida. ¿Qué dijimos que hace la levadura? Hace crecer toda la masa. Diga conmigo, hace crecer. Este mensaje se llama te hará crecer. Te hará crecer. Y quiero que hoy entiendas bien lo que estoy hablando. Cuando el reino de Dios entra en una vida, comienza un proceso que en el tema de la harina le decimos leudado, pero comienza el crecimiento. Comienza un proceso. Dios tiene un plan. Él mete, déjeme decirlo así, Él mete de su reino en tu corazón como la levadura se coloca en la harina, un poquito. Pero esa levadura va a generar crecimiento, va a desarrollar todo tu potencial como persona. Va a generar que seas un mejor padre, va a generar que seas un mejor hijo. El propósito de la levadura es hacer crecer toda la masa. Ese reino de Dios puede hacer crecer tu economía. Ese reino de Dios puede hacerte crecer como profesional, como estudiante en la universidad. Ese reino de Dios tiene la misma capacidad que tiene la levadura en un puñado de harina. La hace crecer. Iglesia, esto que estoy hablando hoy es cambiar un concepto en la mente. Porque si nosotros lo entendemos, nos vamos a dar cuenta que abrirle la puerta al reino de Dios nos va a hacer crecer. No estoy hablando solo de cantidad de gente en la iglesia, que eso también pasa. Sino estoy hablando de tu vida, de tu persona y tu familia. Cómo el propósito de Dios, y Jesús lo dijo, es colocar o de alguna manera ejercer ese reino sobre tu vida. Hoy lo vamos a ver cómo, pero para que puedas crecer, hermano. Para que puedas crecer como esposo, como esposa, puedas madurar, puedas alcanzar cosas que nunca imaginaste, llegar a metas que para tu capacidad eran imposibles. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se metió en tu corazón. ¿Cuántos lo están entendiendo? Cuando uno ve, bueno, ya esto empezó a trabajar, ¿no? Cuando uno ve, estaría bueno que recuerden cómo empezó este bollo, porque al final lo vamos a ver crecido. Pero cuando uno ve justamente el fenómeno de la levadura, parece algo maravilloso porque uno no ve lo que está haciendo ahora la levadura, pero la levadura está fermentando, está generando gases para que de alguna manera la harina pueda crecer. Y eso es lo que sucede con el reino cuando se metió en tu corazón. Nadie lo ve. Nadie ve lo que está haciendo adentro. Tal vez solo uno sabe, ¿no? Pero cuando ese reino se expande, todos ven el crecimiento. Todos ven los frutos, empiezan a ver qué pasó con qué pasó con esta familia, que vemos tantos resultados, tantas conquistas. Es que dejaron que el reino de Dios se meta bien adentro de esa familia. Así tiene que ser. Uno de los secretos cuando uno prepara el bollo es que realmente la levadura se mezcle bien. ¿Y cómo se hace? A ver los que saben, ¿qué hacemos con la levadura? ¿La ponemos así directo en la harina? Algunos lo hacen, pero yo tengo una costumbre, lo pongo en una taza de agua tibia, porque el agua tibia acelera el proceso, va a ayudar. Y hago una cosita más, a ver cuánto hacen el secretito ese. A ver, Juana. Muy bien, porque la levadura lo que hace es busca el azúcar que tiene la harina. Ahora, ¿qué pasa si la harina, por ejemplo, es sin gluten o es una harina que tiene muy poca azúcar natural? Le cuesta leudar. Entonces, alguno, ¿qué hacemos? Le echamos un poquito de azúcar para que la levadura ya se active. Pero fíjense esto, agua para activar la levadura. Vamos a hablar cómo es esto. La levadura es el reino. La levadura es una palabra del Señor. La levadura es todo lo que baja de Él hacia tu vida. Es una orden del Señor, es palabra. Eso es levadura, eso es el reino. Pero ¿cuándo se activa eso que Él baja? Cuando tiene contacto con el agua. ¿Cuántos están entendiendo? Es el Espíritu de Dios que activa ese reino en tu corazón, en tu mente. Puede haber mucha enseñanza, muchos conceptos y ser solo letra. Pero cuando el agua toca ese reino, cuando el agua hace contacto con esa levadura, está lista para empezar a leudar la masa y hacerla crecer. ¿Amén? Esto es muy claro. El evangelio, las buenas noticias del reino te harán crecer. Quiero que lo tomes, te harán crecer. Lo que la palabra te dice que hagas y que no hagas, te harán crecer. Te harán crecer. Ignorar lo que la palabra nos dice, ignorar el reino, justamente va a ser todo lo contrario. Te lleva a un estancamiento, más como creyente. Jesús dijo que el reino de Dios es como la levadura, hace
crecer toda la masa. Miren cómo va esto. Déjenme mostrarles un ejemplo, uno voy a usar, de una historia en Hechos capítulo 19, solo uno, para entender ver cómo funciona esto de la levadura. Hechos 19 es el avivamiento de Éfeso. A mí me encanta esta palabra. Pero veamos algunos versículos, no lo voy a leer de corrido para explicárselos, versículo por versículo, algunos que están allí en el relato. El relato es largo, pero voy a leerles algunos nada más. Dice en Hechos capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Y allí encontró, diga conmigo, a algunos discípulos. Allí encontró a algunos discípulos. Y ahora vamos a ver lo que la levadura de Dios puede hacer con algunos discípulos. Versículo 2. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Y fíjense el versículo 4. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hago una pausa allí. Pablo se encuentra con este grupo de 12 hombres, eran 12 discípulos, que habían recibido el mensaje de Juan. Era un mensaje todavía incompleto porque Jesús no había venido cuando Juan predicaba. Recién en el final de su ministerio llega Jesús y se manifiesta como Mesías. Y se habían bautizado en el bautismo de Juan estos hombres. Les faltaba enseñanza, para decirlo en pocas palabras. Allí Pablo les empieza a explicar lo que le faltaba. ¿Y Pablo qué hace? Para que ustedes me entiendan en sentido figurado, toma esa harina que eran los 12 discípulos y le comienza a echar levadura. Le pone un poquito de levadura, les explica, ustedes se bautizaron con el bautismo de Juan, pero no saben lo que es el bautismo del Espíritu. Pero antes del bautismo del Espíritu, porque les preguntó por si habían recibido el Espíritu, les voy a explicar el bautismo de Jesús. Ustedes tienen que entender y le habrá explicado, Jesús vino al mundo, Él pagó por nuestro pecado, murió, resucitó, le habrá explicado. Y dice que ellos entendieron, fíjense cómo trabaja el reino, cómo es la levadura. Pablo les habla del agua que va a hacer leudar la levadura, que es el Espíritu Santo. Pero primero, tenían que entender a Jesús. Primero les explica a Jesús y los hace bautizar. Una vez que ellos se bautizan en el nombre de Jesús, que fue lo que leímos, esos pocos discípulos se levantan del agua y dice que Pablo, vamos a leerlo, versículo 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, y eran en total unos 12 hombres. Por favor, traten de seguirme en esto que estoy diciendo, porque es el comienzo, es lo que hizo Abri cuando preparó el bollo. Puso la harina, preparó la levadura, le puso agua tibia, le habrá puesto un poco de sal y echó en el bollo y empezó a mezclar. La conversión de nuestra vida es cuando comienza el bollo. Es recién el comienzo. Es lo que Pablo hace con estos hombres. Le explicó a Jesús, recibieron a Cristo, fueron bautizados. Pero luego, escuchen esto, dice que salieron del agua y Pablo les puso las manos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a orar en lenguas y a profetizar. Fueron llenos, esa era la señal de ser llenos del Espíritu. Y ahí es donde la masa comienza el proceso de leudado, aunque quizás no estaba como está ahora, que esta ya está por explotar, sino como al comienzo. Vieron que ni siquiera movía el film que tiene arriba. Así es la vida del creyente, entender el reino, recibirlo, entender lo que Jesús hizo. Pararse en esa realidad y abrirle el corazón a Cristo. Luego que viene el Espíritu Santo a humedecer esa levadura, a trabajar lo que te fue enseñado para que comience a leudar la masa. Y eso es lo que sucede con estos 12. ¿Saben? Estos 12, para resumir un poco la historia, dice el versículo siguiente, Pablo dice que durante 3 meses, versículo 8, Pablo iba a la sinagoga y predicaba, siguió el trabajo, siguió trabajando la masa, siguió metiendo levadura. Y en esos 3 meses, escuchen esto,
Lo que sucedió, dice el versículo 9, algunos se negaron obstinadamente a creer. ¿Qué quiere decir? Surgió oposición. Escucha esto porque esto tiene que ver también con tu crecimiento. La levadura cuando se activa en la masa, uy Dios, ¿cómo está esto? La levadura cuando se activa en la masa, el gluten hace un tejido que la resiste, pero ese tejido ayuda a que la masa pueda crecer. ¿Saben por qué está creciendo esta masa? Es una harina 3.0, si no me equivoco, ¿no, hija? Era 3.0, vos decís que sí, era una harina 3.0. Mezcla, bueno, bien. Pero tiene gluten. El gluten es como un tejido que se forma internamente y resiste. Y por ese tejido termina inflándose la masa, ¿me entienden? ¿Qué quiero decirte? Cuando el reino de Dios se activa en tu corazón, al principio puede surgir oposición. ¿Sabes para qué es eso? Para que ahora empieces a crecer. Es para que aumentes, es para que se desarrolle tu fe, es para que veas que el reino va a hacerte crecer. No te asustes que te están resistiendo, no te asustes que hay oposición. Eso va a ayudar a que la levadura, que es el reino, comience a hacer su trabajo. Cada vez que la iglesia es perseguida, cada vez que la iglesia es resistida, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia crece. El reino es así. Crece cuando lo persiguen, crece cuando lo resisten, así que no temas. Y eso es lo que le pasó a Pablo. 3 meses predicando, dijeron a esto no lo queremos ver más. Pablo dijo, no quieren ver más, no hay problema, no quieren creer, nos vamos a la escuela de Tirano. Así dice la palabra. 2 años, diga conmigo, 2 años. 2 años en la escuela de Tirano. ¿Qué hacía Pablo? Seguía metiendo levadura, seguía hablando del reino. Ya seguro no eran 12, eran algunos más. Y seguía trabajándoles en la escuela de Tirano. Dice, inventó algo porque los judíos se juntaban solo en la sinagoga. Pero como lo resistieron, él dijo, el reino no se puede detener. Impresionante los globitos que se van formando, los huecos que va generando la levadura, ¿no? Dice, el reino no se puede detener, yo tengo que seguir hablando del reino y metiendo levadura, orando para que reciban más del Espíritu. 2 años así, 2 años. Esto está bueno para entender cómo se desata un avivamiento. No es de la noche a la mañana. Uno dice, sí, pero vino el Espíritu Santo y se desató el avivamiento en Éfeso. Pero ¿saben? Ya aquí tenemos información de que fueron por lo menos 2 años y 3 meses que Pablo trabajó la masa. Le metió palabra y el Espíritu le daba el agua para que la levadura se active. Y eso creció. Y ¿saben qué dice la palabra? Que viene un momento, ahí el versículo 11, que ya no solamente era enseñanza. Dice que este reino comenzó a crecer de tal manera que se desató una unción de milagros. Eso dice el versículo 11. Dios comenzó a hacer milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban los pañuelos y los delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y también los espíritus malignos salían de ellos. ¿Van entendiendo? El reino se extiende, diga conmigo, se extiende, crece. La unción crece. Pero ¿cómo crece? Va trabajando en nuestros corazones, hermanos. Es como la levadura. En la medida que la harina tiene esas partículas de azúcar, la levadura trabaja y la unción va a crecer. Eso es lo que viene ahora en el nuevo auditorio donde vamos a estar. Esta unción va en crecimiento, nos va a llevar a cosas que nunca vimos, a cosas que tal vez hoy nos parecían que nunca las podíamos lograr. Se van a desatar porque el reino crece y vino esa unción de milagros. Y si vamos al resumen, versículo 20, dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Miren cómo está creciendo este bollo. Ahí tiene un ejemplo de cómo la palabra, cómo el reino puede crecer, amén. Yo espero que ese film aguante. No lo podemos abrir porque es parte de la enseñanza. Me decía también la pastora, ¿lo abro? No lo abras. Ahora van a entender por qué. Seguramente alguno se habrá acordado de este pasaje. Isaías 54 dice, ensancha el espacio de tu tienda. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora, no? Ahí estamos en Orión, congregándonos. Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te pongas límite. Le decís al de al lado, no te pongas límite. Como me dice mi hija a veces cuando estamos bromeando, no te pongas límite, cabezón. No me dice no te pongas límite, pero me dice cabezón. Cariñosamente, una intimidad les conté. Pero qué bueno que podamos decirle al de al lado, a ver, decirle así, no te pongas límite, cabezón. El pastor está enseñando cosas raras. No te pongas límites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque la verdad es esta, el reino te va a llevar a que te extiendas a la derecha, a que te extiendas a la izquierda, te vas a extender. En realidad lo raro es que no te extiendas. Eso es lo raro.
que no crezca, que esté siempre igual, esperando que venga Cristo. Eso es levadura que no se activó. El reino no está activado si no creces. Si no estás aumentando en esa devoción al Señor, en tu servicio, por ejemplo, ir una milla más para servir a Dios. Esa es la levadura activada, quieres dar más de tu vida hacia Él. Por eso este pasaje: te vas a extender y tu descendencia conquistará naciones y poblará ciudades desoladas. Amén, Señor. El reino de Dios lo hace crecer todo. Por eso es maravilloso que estemos hoy aquí. ¿Por qué? Porque estamos abiertos al obrar del Señor. Ese es su reino. Que el Espíritu de Dios obre como quiera, que saque, que ponga, que quite, que... Dios mío, ¿cómo va esto? Tremendo. Y sigue obrando, así es. Nadie está haciendo nada. En la levadura sí. El reino está trabajando en tu vida. ¿Te animás a decirle esto medio largo? El reino de Dios, decirle, está trabajando en tu vida. Te vas a extender. Gracias, Señor. Me dejan, a modo de resumen, decirle solo 3 cosas que impiden ese leudado. Solo 3, rapidito. A ver los que saben si están de acuerdo conmigo. ¿Por qué no le permití que saquen este foil? Uy, Dios mío, lo que es esto. Está durísimo. No les permití sacar el foil porque uno de los secretos del leudado, ¿cuál es? Que la masa esté al vacío, que la masa esté tapada, que no tenga contacto con el exterior. Ese es uno de los secretos para un buen leudado. Si yo o Abri preparaba esta masa y la dejaba sin proteger, a ver los que saben, ¿qué pasa? Se seca, no le cuesta leudar, no leuda, hay que taparla. Ya de mi abuela cuando era chico siempre decía, no me toquen la harina, no me toquen la masa, porque la había tapado todo con repasadores. Bueno, nosotros somos más modernos, acá usamos el film. Pero hay que taparla. Y ¿saben? Esto me da una enseñanza. Me acordé de este pasaje, Romanos 12, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Para que la harina pueda leudar, para que el reino te haga crecer, tiene que haber algo en tu vida, una marca que te puedas aislar de los viejos moldes, que te puedas separar, si me permiten esto, tomarlo como una separación. Esto es una separación de lo exterior. Si lo exterior, dicho de otra manera, los principios de este mundo siguen gobernando tu vida, no vas a crecer. No vas a crecer. Pero pastor, yo conozco la palabra del reino. Para que la masa leude, para crecer, hay que separarse del mundo. A ver, pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Que me vaya a vivir a un monasterio? ¿O un convento de monjas? No estoy diciendo eso. Tú puedes vivir entre miles de personas y trabajar y estudiar, pero tu corazón es el tema. Tu corazón tiene que estar separado para Él. ¿Me están entendiendo lo que dice el Espíritu esta noche? La masa que leuda es la que está aislada, pero no por estar sola, sino se separó. Me gusta esa palabra. Santidad o los santos viene del término separados, apartados, consagrados para Él. Una de las cosas que activan justamente el leudado, el crecimiento en un creyente es entender esto. Yo hice un corte con el mundo. Yo hice un corte con el pecado. Soy pecador, soy débil y el Señor es mi fuerza. Amén. Pero yo no quiero pecar en mi vida. No quiero que el mundo gobierne mi vida. Las cosas, los deseos de esta tierra, tengo que cortar con eso. ¿Para qué? Para crecer. Aquellos que tal vez están jugando a 2 puntas, a veces sucede. ¿Qué es lo que sucede? No crecen. No crecen. No hay conquistas, no hay avances. ¿Por qué? Porque todavía la harina no se tapó como se tenía que tapar, no se separó. ¿Me van entendiendo? Segundo, ¿qué otra cosa hace que esto leude como está leudando esta noche? Si hoy estuviéramos, no sé, con 5 grados bajo cero, díganme los que saben hacer masa, ¿es más fácil que leude o más difícil? Más difícil. Pero qué lindo hacer unas buenas pizzas, un buen pan los días de verano, ¿o no? En media horita tenemos este bollo. ¿Qué tiene que ver esto? Estoy hablando de la temperatura necesaria para el leudado. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Déjenme leerles un versículo que les va a ayudar a entender. Dice Romanos 12, versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Amén. Para mí esto está muy claro.
Una cosa es el fervor que da el Espíritu y es la temperatura necesaria. ¿Por qué digo temperatura? ¿Saben que la palabra original allí es seo con Z? Y es la palabra que da origen a la palabra fervor que nosotros conocemos. ¿Y saben dónde sale esa palabra? Acá me meto en un lío, pero dice que la palabra seo es una onomatopeya que imita el sonido del agua hirviendo. Cuando el agua, nosotros seguro en La Pava sabemos lo que esto significa. Cuando chifla la pava ya estamos en una temperatura alta, pero sale seo, imita el sonido de cuando el agua llega a la temperatura que tiene que llegar. Esto está literalmente ligado a la temperatura que algo necesita para poder lograr su eficacia. Justo como les estoy hablando de la temperatura para el bollo de harina. ¿Qué quiero decir? Hay un fervor, hay un clima especial que genera el Espíritu Santo, al cual nosotros llamamos pasión por Dios, devoción por Él, ponerlo a Él en primer lugar. Ese fervor que da el Espíritu es el necesario para que la masa leude a donde tiene que leudar. Cuando tienes una relación fría con el Espíritu, con Dios, la masa no leuda o tarda muchísimo. ¿Me van entendiendo? ¿Cuántos dicen yo necesito ese fervor? Y ese fervor a veces baja y a veces sube. Tiene que estar arriba. Tiene que estar arriba. ¿Cómo se enciende? Con el Espíritu. Señor, dame el fervor que viene de ti para servirte, para que el servicio no sea una carga, para poder caminar en fe, para poder avanzar. Ese fervor le dará el clima necesario. Este fervor, tal vez en sentido figurado, significa estar profundamente comprometido con algo. De ahí viene la palabra, un compromiso con Dios, el estar dispuesto a pagar el precio, como les decía recién, genera en nuestro corazón el clima necesario para que el reino de Dios se extienda y crezca. Pero si tengo una relación fría, el reino de Dios no se desarrolla. Es solo teoría. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿No saben el aroma que se está sintiendo aquí? Se ve que ya no está aguantando la protección, pero se empieza a sentir el aroma, que es el aroma de una masa leudada. Así tiene que oler la iglesia, amén. Lo tercero y termino, lo que le hablaba hoy del azúcar. ¿Saben? Cuando el reino entra en un corazón, va a buscar azúcar en sentido figurado. La levadura busca azúcar en la harina. Y estamos nosotros ahí agregándole azúcar a la mezcla, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿qué es el azúcar en la vida de un creyente? Que el azúcar es una palabra que hoy le tenemos como rechazo, es mala el azúcar. Sí. Pero en esta historia de la levadura, el azúcar es lo que se conecta con la levadura para que empiece a leudar. ¿Y saben qué es eso? Es tu fe. Es tu fe. El reino de Dios es sembrado por el Espíritu Santo en tu corazón y está buscando fe. Digan conmigo, fe. Está buscando que alguien lo crea. Todo lo que Dios te habla, que se llama reino de Dios, viene a tu vida y se activa en el momento que lo crees. Cuando lo crees, es azúcar, es justamente tu fe la que activa la levadura. ¿Saben cuántas veces el Señor tuvo que hablarme y decir, Diego, tenés que dar un paso de fe para que lo que yo te hablé se active? ¿Escucharon eso alguna vez? Para que se active lo que te prometí, tienes que dar un paso de fe. Ese paso de fe es el azúcar que hace que la levadura comience su proceso y se active de forma ilimitada. La levadura de Dios va a desatarse y va a activarse en la medida que vos le creas. Escucha esto, en la medida y en tu medida como vos le estás creyendo. Es tu medida de fe. Es tu medida de fe, no la del pastor, no la de tu esposo, la de tu esposa. Es tu medida de fe la que activa la levadura. Y pastor, ¿por qué al hermano aquel veo que crece y está avanzando, conquistando? ¿Por qué? ¿Tiene coronita con el Señor? Es su medida de fe. Y su medida de fe lo va a hacer crecer conforme a su medida de fe. ¿Me van entendiendo? Según el azúcar que hay en la harina, es cómo se activa. Esto se ve que dio buen resultado, amén. Pero el azúcar es tu fe. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, se activa cuando le creemos. Y cuando hablo de fe, estoy hablando de una fe activa, de una fe que se mueve, una fe que hace algo para demostrar esa fe, amén. Cerremos con esta palabra en Mateo 6, por favor, 2 versículos. Yo quiero cerrar este servicio que juntos le pidamos al Señor que venga a su reino. Que su reino venga, se establezca en nuestro corazón. ¿Cuántos están conmigo? Que ese reino
no tenga límites. Ese reino es una levadura que hace leudar toda la masa. Que el reino de Dios nos mueva como iglesia. Pero quiero mostrarles algo en este versículo, en la oración del Padre Nuestro de Jesús. Él nos enseñó a orar, versículo 10, ¿lo tienen? Mateo 6:10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso vamos a orar ahora. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Vamos a decirle: Señor, yo quiero la levadura que hace crecer la masa, amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en mi corazón como se hace en el cielo, amén. Y danos hoy el pan nuestro de cada día. Si me permiten, yo quiero interpretar algo que vi hoy por primera vez en este pasaje. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé resultados? Que responda a sus oraciones. Ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? Lo necesitan. Eso es el pan. Y en el Padre Nuestro está incluido: Señor, danos el pan. Danos lo que necesitamos, Señor. Se mueva esa montaña, esa sanidad que necesito, ese milagro económico. Es el pan, danos el pan. ¿Saben cómo se produce pan? Con levadura. Cuando el reino entra a tu corazón, yo te puedo asegurar, va a haber pan. Va a haber pan. ¿Me van entendiendo? No fue casualidad que Jesús ore de esta manera: venga tu reino, levadura en la harina, danos el pan. Danos el pan. ¿Cuánto lo están entendiendo? Si no has visto pan, quizás esta noche sea el momento para decir: Señor, abro mi corazón. Abro mi corazón, que tu reino entre. Porque necesito que haya pan. Necesito ver crecer mi familia. Necesito ver crecer mi vida espiritual. Señor, necesito que uses mi vida otra vez. Volver a servirte, mis dones, lo que tú me has dado, Señor, otra vez creciendo, creciendo. Pedimos el reino. Abrimos el corazón a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Hágase lo que tú quieres, Señor. Saco fuera lo del mundo. Hágase tu voluntad. Y te digo, te puedo asegurar esta noche, va a haber pan. Otra vez el Señor visitará a su pueblo con pan, como dice la palabra. Cuando hay una iglesia que se dispone a obedecerlo al Espíritu Santo y a decir: Señor, lo que tu palabra lo dice, yo lo tomo, yo lo creo, me voy a mover en tu palabra. Entonces va a comenzar a haber resultados, va a comenzar a desatarse milagros, como leíamos en Efesios, ¿sí? Gente que estaba endemoniada empezó a salir libre de esa congregación. Vamos a ponernos de pie esta noche y darle gracias al Señor. Vamos a pedir ese reino para nuestras vidas. Cada uno, ¿dónde estás? Cuando pides el reino, le estás diciendo a Jesús: gobierna mi vida, gobierna mi alma, Señor. Gobierna mi pensamiento que está acostumbrado de una manera. Gobierna mi economía. Gobierna mi tiempo, Señor. Y si Él viene y lo dejas gobernar, Él solo te pide que lo dejes gobernar. Déjalo gobernar. Habrá pan. Habrá pan y lo van a disfrutar. Pan en abundancia. Pan en abundancia. Gracias, Espíritu. Ya está la unción aquí. Recíbelo, recíbelo. Está la unción. Él está hablando a tu corazón esta noche. Vas a tener pan. Va a haber resultado. Va a haber respuestas a tus oraciones. Muévete por la fe. Camina por la fe. Haz que la harina leude. Deja que la levadura trabaje en tu corazón. Deja que la levadura te estire. Aún en incomodidad, pero que crezca la masa. Gracias, Señor. Vamos a adorar. Vamos a adorar. El reino y el poder. Tuya es la gloria. Ya es la gloria. El reino y el poder. Solo tuya es la gloria. Ya